la cartera de David presidente ya empezó a causar estragos. Y es que en un impactante giro de acontecimientos, Gabriel Castro es superintendente de valores en los gobiernos del PLD con Danilo Medina, ¿no? Pasa del PLD hacia el PRM, pasa a apoyar un proyecto presidencial del partido de gobierno, dejando con el moño hecho a la fuerza del pueblo. Leonel Fernández está siendo bombita ahora mismo, pero que Gabriel Castro, que inicialmente estuvo en distintas reuniones negociando, y uno infería en ese momento que estaba haciendo negociaciones políticas, porque pasaba de un partido de oposición, PLD, hacia otro partido de oposición, Fuerza del Pueblo. Y usted podría entender aquí que había un cambio de criterio, no de ideología, un cambio de táctica política. Y yéndose de un partido a otro en oposición que tuviera más oportunidades de desplazar al PRM. Sin embargo, este giro, ¿no?, lo que hace pensar es que se estaba negociando otra cosa. Y ahí entra entonces el nombre de Juan Vicini. Y la gran pregunta es, Juan Vicini abrió la cartera, la chequera, se la abrió a David Collado ya, para comprarle la candidatura presidencial. Porque este grupo de empresarios que, ojo, pasaron a reunirse en un establecimiento muy conocido, Piano Bar, vamos a hablar claro, ¿no? Con un grupo, un representante de los empresarios, que en este caso fue el ex superintendente de valores, Gabriel Castro, y un grupo político de David, entre ellos Kelvin Cruz, el ministro de Deportes, que todo el mundo sabe que es un hombre de David Collado. Y no solamente un hombre cualquiera, es el armador, básicamente el jefe de campaña de David. Pero ¿quién más estuvo ahí del ámbito político empresarial? Ángel de la Cruz, quien es el presidente de la Comisión Presidencial de Desarrollo Barrial. Lo que implica que esta es una alianza estratégica del sector privado que le gerenció el apoyo táctico de Gabriel Castro. Gabriel Castro, que es un armador financiero en los aspectos políticos. ¿Qué hacía Gabriel Castro en el PLD? Bueno, tocar puertas, concitar apoyo económico para las candidaturas del PLD, en este caso Danilo Medina. Y cuando él estuvo hablando con la fuerza del pueblo para irse para allá, entonces inmediatamente se activaron los sensores estratégicos del PRM, del sector de David Collado, para enganchar a Gabriel Castro. ¿Qué pudieron ofertarle a Gabriel? Que se decidiera, no solamente porque ya él que estaba negociando con la fuerza del pueblo estaba decidido a darle la espalda a Danilo, que lo distinguió con ese decreto. ¿Qué le ofrecieron? Que también le dio la espalda a Leonel Fernández. Vamos a analizarlo puntualmente, porque no hay que hacer una ingeniería química para descifrar eso. No. Estamos hablando de que varios empresarios, ¿no?, que están apoyando el proyecto de David bajo la sombrilla de Juan Vicini, están articulando una carretera presidencial para David con miras a 2028, donde Gabriel Castro es una pieza clave. Como estuvo ahí en la superintendencia de valores y conoce con nombre, apellido y tiene la confianza de hablar de tú a tú con muchos empresarios que ya él sabe cuáles son los que invierten dinero y recursos en las candidaturas presidenciales. Es clave. Ahora, que no piense Gabriel Castro ni David Collado que esto se va a quedar así, porque tanto el PLD como la Fuerza del Pueblo y el propio PRM van a reaccionar a esto. Y para no hacerle el cuento corto, largo, yo voy a poner ya la reacción del PLD, ¿no?, en la voz de Gustavo Sánchez, miembro del comité político y vocero del Partido de la Liberación Dominicana en la Cámara de Diputados. Vamos a escuchar lo que dijo Gustavo Sánchez. Inmediatamente le cuestionaron sobre Gabriel Castro, ¿no? Escuchemos a Gustavo. Con relación a Gabriel, siento que en política no debe actuarse sobre agradecimiento, pero sí creo que fue un gran ingrato. Es un gran ingrato. Ahora, sí, claro, lo digo con propiedad. Un ingratísimo. ¿Y por qué tú hablas así? Pero ve acá, hermano. Ajá. Regidor, lo lleva presidente de la sala capitular por muchísimos años. El PLD, mírame los ojos. El PLD lo lleva. El PLD lo lleva presidente de la sala capitular por muchos años. Esa es la verdad. En los procesos electorales
jugó un papel de tocar puertas para apoyar económicamente el partido, no necesariamente. Danilo lo nombra con uno de los puestos más relevantes. Ahora mismo, ¿cuál es la pensión de un superintendente de valores? Pero ¿cuál es la pensión de un superintendente cuando sale? Como $500,000. Más. Y tú ahí. Y un año sabático. Y tú ahí todo el tiempo. Y Danilo era lo mejor. Danilo era lo mejor mientras fue presidente. Era un gran Lo malo Bueno, miren. Para el convencimiento de un apoyo táctico así a un partido en el gobierno, los ofrecimientos no son a futuro, son inmediatos. Pero David Collado no es el presidente de la República. Aspira a ese cargo. Y las encuestas lo favorecen, lo ponen como favorito. En todas las encuestas que han salido, él aparece número 1. El candidato presidencial del PRM a derrotar a lo interno de ese partido, David Collado. Y yo siempre he dicho que independientemente de esos números, la realidad política interna de cualquier partido es distinta. En el PLD, por ejemplo, Roberto Salcedo siempre marcó más que muchos para la alcaldía, hacia afuera. Pero hacia lo interno cualquiera podía ganarle. Y se demostró cuando Rafael Paz le ganó una candidatura a Roberto Salcedo. Porque no fue Rafael, fue la coyuntura política, la estructura política. Se unificó en contra de Roberto porque no tenía arraigo político partidario fuerte. Roberto no lo tenía. No era un militante PLDista. ¿Qué hizo Domingo, por ejemplo, enemigo político de Roberto? Apoyó a Rafael Paz. Y eso bastó para que le ganara a lo interno Rafael Paz la candidatura a senador en su momento. Por eso yo distingo siempre, y les hago saber, una cosa es la estructura política y otra cosa es lo aspiracional, ¿no? La percepción que tenga la población que le aspira hacia afuera. Ciertamente David le lleva ventaja, por ejemplo, a Carolina, hacia afuera, pero eso no quiere decir que la estructura de David tenga la fuerza de imponerla a lo interno. Porque vamos a estar claros, Hipólito Mejía es un expresidente. Y yo no veo a nadie ganándole una contienda a lo interno en el PRM a Hipólito que no sea Luis Abinader. Para David poder ganarle a Carolina, tiene que Luis apoyar directamente a David Collado. Ni siquiera manteniéndose al margen, porque si mantiene al margen, sectores de Luis podrían irse con Carolina. Ahora, si él manda un lineazo con David, ahí otro gallo cantaría. Y les hago esta salvedad porque lo que viene a continuación no es fácil para David. Aquí hay una guerra interna que yo dije que estaba desatada hace tiempo. Se están viendo los vestigios. Fíjense el enfrentamiento reciente que tienen David y Carolina, ¿no? Que empezaron a tirarse cosas al aire. Ya se indicaron que el diputado de David, de la capital, se me escapa el nombre ahora, está articulando una estrategia, una campañita, supuestamente en contra de Carolina. Y tuvo Aníbal Díaz, el diputado, que reunirse con Hipólito para subsanar eso. ¿Y qué es lo que brilla ahora? Bueno, en estas temporadas climáticas, la capital estaba inundada. La ciudad capital inundada a Carolina. Pero la ciudad primera de América se le inundó a David. Porque nunca habíamos tenido noticia de que se inundara la zona colonial. Y se inundó ahora luego de un grupo de obras que está dirigiendo estratégicamente David con el tema empresarial turístico ahí. Entonces, los ataques vienen por ahí de estrategia política. Y esta movida con Castro es un golpe estratégico y certero a la oposición, porque se le va del PLD, se iba para la Fuerza del Pueblo, pero David lo interceptó en el medio y se lo trajo para el partido de gobierno y para el gobierno, y eso le conviene al partido de gobierno, pero le suma a David. Entonces, si David es el único que puede garantizar que va a sumar sectores de la oposición para el gobierno, ya los que no puede comprar el gobierno directamente con decretos, etcétera, sino con negociaciones a futuro, entonces David se está consolidando como el candidato a vencer en el PRM y posiblemente el próximo candidato del PRM. Ahora, yo le agrego lo siguiente. Si el perfil de presidente que está presentando David Collado a futuro es un individuo capaz de comprar un dirigente que evidentemente se está vendiendo, porque si lo compraron con algo fue, por algo fue, porque no cualquiera se está comprando, porque no cualquiera se está vendiendo. Entonces, si está dentro de posición de hacer una negociación particular
y no ideológica, no estructural, no de convicción, sino de conveniencia particular para asegurar una candidatura de aquí a 2022, ¿qué no estaré dispuesto a hacer siendo presidente de la República? Entonces, estos son los mensajes negativos que se le escapan, que aparentemente han intentado manejar al no negociar eso directamente. Fíjense quiénes son los que están en la mesa. Kelvin Cruz, Ángel de la Cruz Hernández, con Gabriel Castro y otros empresarios, no directamente David, no directamente Juan. ¿Para qué? Para que no se le pegue esa perspectiva negativa que yo le estoy trayendo a colación, ¿no? Pero que se puede evidenciar, se puede deducir a través de un análisis político-lógico. Bueno, quiero lo positivo de eso, me gano a una persona que tiene vínculo con el sector empresarial, que puede traer recursos, que puede traer sectores importantes políticamente hablando, pero me quito de arriba lo negativo de verse que yo estoy negociando y comprando a un dirigente de la oposición, ¿no? Entonces, ahí que viene el asunto. ¿Por qué se filtra esto? ¿Quién lo filtra? Evidentemente, esto tiene que venir del sector de Carolina. No estoy diciendo que a mí me llegó por ahí. No, a mí me llegó por sectores de la oposición, evidentemente. De la oposición que está dolida, que lo hizo público, que lo lanzó, lo tiró primero en rumores, ahora lo está aseverando, como las declaraciones que hemos visto ya de Gustavo, lo confirma, que se fue del PLD, ¿no? Y que es un ingrato y tal. Y sectores de la Fuerza del Pueblo que están dolidas porque lo dejó plantado y esperando. Entonces, esos sectores son los que lo primero lo revelan. Lo revelan por dolor, ¿no? Para que se evidencie públicamente que Gabriel Castro se vendió. Pero al partido de gobierno no le convenía esto, lo estaba manejando soterrado, perfil bajo. Bueno, ve Kelvin tú, ve Ángel tú, habla con él, reúne con él, vayan a un bar, vayan a un restaurante. No quiero verme, que no se vea conmigo directamente para que eso no se sepa. Sin embargo, le voy a dar más datos. Aunque esto se está sabiendo ahora y sale a la luz pública, Gabriel Castro tenía ya tiempo, un tiempo importante ya, cabildeando desde hace tiempo, apoyo y estructurando equipos políticos financieros en torno al proyecto de David Collado. Hace tiempo que estaba en eso. Ha salido a relucir ahora porque finalmente ya la Fuerza del Pueblo se convenció de que Gabriel Castro los estaba mareando y no iba para allá nada. Ahora vemos cómo el PLD se siente indignado, Gustavo Sánchez arremete en su contra públicamente y veremos entonces ahora las reacciones de la Fuerza del Pueblo en torno a este movimiento. Se lo compró Juan Vicini, le compró a Castro para David, o hizo otro tipo de negociaciones que tienen que ver con nombramientos y decretos en el gobierno. Porque si es así, entonces hay otra lectura más, y es que David Collado entonces estaría ya amarrando hasta con el propio Luis Abinader para convertirse en su heredero en la candidatura presidencial de 2028. Los invito a darle me gusta, comentar y a compartir, pero sobre todo suscríbase y active la campana de notificaciones para que mi contenido les llegue automáticamente y yo lo comparto.